La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿qué clase de relación existe entre el buen pastor y las ovejas? Consideremos en primer lugar en esta semana la perspectiva del pastor. ¿Cómo identifica el buen pastor? ¿Cómo identifica el buen pastor del Salmo 23 a las ovejas? En Juan capítulo 10, versículo 27. El estudio de este versículo en su contexto indica la perspectiva del buen pastor sobre la relación que él sostiene con sus ovejas. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es aquí la perspectiva del buen pastor sobre sus ovejas y la relación que existe entre ellos. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús llama a algunas personas mis ovejas. En segundo lugar, Él dice: yo las conozco. Jesús llama a algunas personas mis ovejas. A los judíos incrédulos les dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas. Aquellos que creen y oyen su voz, que Él conoce y le siguen, son sus ovejas. Jesús habla aquí de personas. El término ovejas en el versículo 27 de Juan 10 no se refiere a animales, sino a personas. Algunos días después de Jesús haberse identificado como el buen pastor a los judíos, esos líderes religiosos, esos falsos pastores, volvió a encontrarse con ellos y les dijo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Versículo 26. Es decir, mis ovejas, personas humanas, a diferencia de los judíos incrédulos, creen en el testimonio del buen pastor. Creen en la persona y obra del buen pastor. Las ovejas de Cristo creen en Él, creen en su mensaje, escuchan su palabra y le siguen, le obedecen. Jesús, el pastor, dice: mis ovejas. Ahora, ¿qué derecho tiene el Señor Jesucristo de llamarlas mis ovejas? Jesucristo tiene un derecho triple a hacer tal afirmación. En primer lugar, Él tiene el derecho de llamar a las ovejas de esta manera porque ellas son un don que Dios el Padre le dio. Ellas son un don que Dios el Padre le dio. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Jesús dice: a mis ovejas yo les doy, ¿qué? Les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dios el Padre le dio estas personas a su Hijo Jesucristo. El Padre, por amor sorprendente, incomprensible, dio a su Hijo estas personas cuando en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, en el amado, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó. Y no debemos avergonzarnos, hermanos, de hablar de la elección y la predestinación, porque si esto no hubiese sido así, ninguno de ustedes hubiera conocido a Cristo como el Salvador. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros le buscamos. Estábamos como ovejas, ¿qué? Realengas
perdidas, cada cual por su propio camino, cada cual desinteresado en lo que respecta a Dios y la ley de Dios. No queríamos saber nada de Él ni de su ley. Pero Dios en gracia, no porque lo merecemos. Dios en gracia nos escogió. Nos escogió no porque vio algo bueno en nosotros para escogernos, o porque Él vio que nosotros lo íbamos a escoger a Él o aceptar a Él y por esto nos escogió. Entonces, si es así, la salvación ya no es por gracia, sino por algo que Dios en la eternidad vio en nosotros. Lejos está la verdad de tal cosa. No, Él nos escogió, conociendo que nosotros nunca le habríamos escogido. Pero Él en gracia, según su plan eterno, no por algo en nosotros, ni hecho por nosotros, nos escogió en Cristo, el buen pastor. Aquí tenemos el misterio del amor electivo de Dios. En el mismo centro de la elección y predestinación de Dios, como dice Macmillan, escogiendo un pueblo para sí, estaba su amor a su Hijo. La elección es una doctrina consoladora que debería atraernos hacia el centro mismo del maravilloso y clemente amor de Dios, escogiendo a pecadores perdidos, porque se centra y se enfoca en Cristo. Qué don, qué regalo le dio el Padre a su Hijo. Cuando nuestro padre o nuestra madre nos da algo bien especial, por ejemplo, puede ser ese anillo de matrimonio. Pero no estamos hablando de cualquier anillito, estamos hablando de un anillo. Un anillo. No estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Pero un anillo. Y le da eso a su hija, como un regalo. Eso es algo muy especial. Su hija va a guardar ese anillo. No piensen que ella se lo dio para que no tenga que el novio comprarle a la novia un anillo. Ella va a tener su propio anillo, pero esto es algo especial. Macmillan cuenta cómo su padre, cuando él se convirtió, le compró una Biblia y se la dio a su hijo por quien él oraba. Y creo que, si no me equivoco, eran 6 de ellos, y allí se encontraba este hombre clamando a Dios por sus hijos. Y cuando su hijo a los 21 años de edad se convirtió, le dio una Biblia. ¡Qué regalo! Y después de muchos años, todavía él conservaba esa Biblia. Una Biblia ya vieja, pero era la Biblia que su padre le había dado. Y él la guardaba con mucho cariño, agradecimiento. Era algo muy especial para él. Queridos hermanos, las ovejas de Cristo son algo muy especial para él, porque fue el regalo que su Padre, el Dios eterno, le dio en la eternidad. No, el pueblo de Dios no es cualquier cosa. Las ovejas de Cristo no son cualquier cosa. ¡Qué don, qué regalo! Una multitud de pecadores perdidos que ningún hombre puede contar fue entregada por Dios al amoroso cuidado de su propio Hijo. ¿Qué recepción no recibiría del Hijo lo que venía de parte del Padre? No sabemos por qué Dios escogió salvar a pecadores. Él podía haberlos pasado por alto sin por ello haber manchado su gloria. Nadie merece la salvación. La única respuesta que la Biblia indica es esta:
que Él lo hizo conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1:5, fin de esa cita. Y lo que le movió a hacer esta elección y dar este regalo al Hijo fue por amor de su nombre, para el despliegue y la manifestación de su gloriosa gracia. Él eligió y le dio al Hijo estas cosas por amor a su Hijo y por amor a nosotros en Cristo. En lo que respecta a nosotros, no merecemos ese amor porque somos pecadores. Añade Macmillan, creo que cada uno de su pueblo es precioso para el Señor porque fueron el regalo especial del Padre para Él. Te mira y no siente lo que tú sientes. Tú te sientes tan indigno y tan despreciable. Mira tus pecados. No quieres ni pensar en ellos. Te repugnan. ¿Cómo un ser humano puede llegar a tal lugar? Tú te sientes tan indigno, tan despreciable. Tú eres un tipo de regalo envuelto en harapos, por así decirlo, que nos recuerda la expresión del profeta Isaías a referirse a nuestras buenas obras. Pero, ¿qué es lo que el Señor Jesús ve? ¿Qué es lo que el Señor Jesús ve? Cuando nos mira, ve el amor del Padre por Él. Así veía Macmillan la Biblia que su padre le había dado, viejísima. Pero esa Biblia representaba el amor de su padre por él, que le llevó a orar cada día por la salvación de su hijo. El Señor nos mira a nosotros, sus ovejas, ¿y qué es lo que ve? Él ve más allá de nuestros pecados, de lo que somos, de lo indignos. ¿Y qué es lo que Él ve? El regalo que mi Padre, por amor, me dio. ¿Qué derecho tiene Jesús para llamar a algunas personas mis ovejas? Él tiene el derecho a hacerlo porque ellas son un regalo. Son un don del Padre para Él. En segundo lugar, el Señor Jesucristo las compró con su preciosa sangre. Él dio su vida por ellos. En otras palabras, Él derramó su sangre por ellas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, con oro o plata, sino con sangre preciosa como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Estas ovejas le pertenecen a Él porque Cristo las compró. Cristo vertió su sangre, dio su vida. La sangre salpicó, fue derramada. Este fue el pago por la deuda que nosotros tenemos con Dios y su ley. Estas ovejas le pertenecen porque Él las compró. Él, por medio de su muerte y sacrificio vicario, satisfizo la deuda que ellas tenían con Dios y con la ley de Dios. La ley exige la muerte del pecador, pero Cristo toma el lugar del pecador, muere por el pecador, sufrió el castigo que Él merecía. ¿Para qué? Para pagar la deuda. La deuda tiene que ser pagada, si no, no hay salvación. Al pagar la deuda, estas personas fueron liberadas, libradas de la dictadura y de la crueldad de su amo, el pecado, y de la muerte eterna. Como otro dijo, estás
asustado de ir al infierno? No irás si eres suyo. El precio que Él tuvo que pagar le hará vigilarte muy de cerca. No te atará. Un pastor nunca hace eso. No es bueno para la oveja. ¿Piensas que si tú estuvieras atado serías más santo? No lo serías, porque el pecado procede ¿de dónde? Del interior. Hay gente que piensa que porque si se aparta, pues, oye, espérate, yo puedo así yo puedo sí. Me es más fácil ser santo, me es más fácil vivir una vida tranquila, así es más fácil. Y piensan que eso es todo lo que tienen que hacer, no tienen problema. Se olvidan que hay un gran problema. El corazón. El corazón. Tienen un corazón donde todavía hay un remanente de corrupción. ¿Piensas que si estuvieras atado serías muy santo? No lo serías, porque el pecado procede del interior.